codazo a la mujer, ¿verdad? Pero se entiende, o sea, se malentiende esto que la Escritura nos dice respecto a cómo deben actuar las esposas. Nos dice, es muy claro, dice, las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. O sea, que el esposo es cabeza de la familia. Si el esposo no tiene a Cristo como el Señor de su vida, entonces difícilmente podrá gobernar su casa como Dios quiere que una familia sea gobernada. Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo gobierna a la iglesia en el amor. Cristo gobierna a la iglesia en la fidelidad. Cristo salva a la iglesia. Del mismo modo, deben funcionar los esposos como cabeza. Los esposos son los primeros que deben estar sometidos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor. Si los esposos no están sometidos a la voluntad, al reinado y al gobierno del Señor, entonces difícilmente podrá haber comunión con la esposa. Y difícilmente entonces podremos hablar de que en la familia, haya paz y que la familia funcione a semejanza de la Trinidad. Nos sigue diciendo el apóstol San Pablo en esa misma carta. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y la palabra y consagrarla, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres, como a su cuerpo. Quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y la iglesia. Del mismo modo, ustedes amen cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Nos dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Jesús se entregó por su esposa, que es la iglesia, ¿hasta qué? Hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte. Nos dice, la lavó y la purificó. Es bien importante que entendamos muy bien los roles que cada quien tiene en la familia, tanto el esposo así como la esposa. Nos dice el apóstol San Pablo que este misterio del matrimonio es una figura de la ¿qué? No, de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Nos dice gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia, ¿verdad? A Cristo y a su iglesia. Versículo 6 nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en atención al Señor, porque esto es lo justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, edúquenlos más bien en la disciplina e instrúyanos en el amor de Dios. Palabra de Dios. Y aquí San Pablo se pasa ya al papel de los hijos y dice que los hijos deben ¿qué? ¿Deben qué? Honrar a su padre. Deben respetar, ¿verdad? Honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que conlleva una promesa, ¿verdad? Tener largos días, gozar de la plenitud. Y también dice San Pablo a los padres, ¿verdad? Les dice,
Les dice, padres, no irriten a sus hijos, edúquenlos más bien en el amor de Dios. ¿verdad? Muchas veces los papás se quejan de que a veces los hijos no van a la iglesia, o que los hijos no buscan a Dios, o que los hijos van por mal camino, que los hijos no obedecen. Y es común escuchar esto de los padres actualmente, ¿verdad? Pero cuando uno le pregunta a los papás si en algún momento llegó a fomentar en sus hijos el amor a Dios, a lo único que los papás se limitan muchas veces es mandarlos al catecismo, ¿verdad? El Padre y el Hijo, también el Padre y el Hijo, ahí está también el Espíritu Santo, pero también dirá San Pablo. ¿Ya no saben ustedes que son templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye este templo será destruido por Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Y que no saben ustedes que su cuerpo es santuario de Dios, el Espíritu Santo habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos, han sido comprados a gran precio, por tanto glorifican a Dios en su cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo es templo, es habitación de Dios, somos habitados por Dios. No creamos que estamos huecos, como decía Santa Teresa, no pensemos que estamos huecos, estamos llenos del amor de Dios, llenos de su presencia, como sacerdotes.